¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. Durante 1 hora y media vamos a estar informándoles sobre todo lo que sucede en el acontecer legislativo en estos días en los que, como siempre decimos, en los últimos días, estamos en la previa de lo que va a ser la Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa en la que anoche nos enteramos, fue alrededor de las 20:21, tuvimos conocimiento del decreto finalmente suscrito por el presidente de la Nación y el jefe de gabinete, en el cual se indicaba que, atento a la autoridad que le da, que le confiere el artículo 191 de la Constitución Nacional y el inciso 8, justamente, el presidente de la Nación convoca a sesionar a la Asamblea Legislativa para la apertura de sesiones ordinarias, nada menos que el viernes que viene a las 21 horas, un horario absolutamente infrecuente. No hay recuerdo en la historia legislativa reciente, del 83 hasta el momento, en el que se haya realizado esa sesión, esa Asamblea Legislativa a las 21 horas. Bueno, es toda una novedad en un gobierno que está acostumbrado a darnos muchísimas novedades, y bueno, esta será justamente una de ellas, y es la de que, bueno, se presentará ante los diputados y senadores el presidente de la Nación este viernes, nada menos que a las 21 horas. Lo que estamos investigando ahora, estamos averiguando, es si a las 21 será la hora de presentación del presidente de la Nación, o bien si a esa hora se iniciará la Asamblea Legislativa. Bueno, esa es una novedad que se va a confirmar en las próximas horas, seguramente. Para eso estamos esperando, bueno, las novedades que vayan dándose. Y ahora estamos para iniciar este programa con María Florencia de Esencia, a quien le agradecemos su presencia hoy aquí, y le preguntamos, bueno, si tiene alguna novedad respecto de la Asamblea Legislativa del viernes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como fue ayer de público conocimiento, a eso de las 8 de la noche más o menos, todos pudimos saber que la asamblea está citada para este viernes a las 9 de la noche. La verdad es que sí, nos sorprendió, pero bueno, es el presidente quien decide el horario. Claro. Es real que es un horario atípico, pero bueno, como es la decisión de ellos, así estaremos. Así. Perfecto. ¿Y con qué expectativas llega a esta asamblea? Bueno, siempre lo que uno espera de una asamblea legislativa es que el oficialismo marque el rumbo legislativo y saber qué temas va a ser de interés para el oficialismo tratar durante este año legislativo que nos espera por delante. Bueno, justamente se da esta sesión tan especial, bueno, con toda la expectativa que se da en función de la relación tan áspera que se viene dando entre el presidente de la Nación y bueno, el Congreso de la Nación, la oposición en general, no necesariamente con el PRO, justamente, con el que hay una afinidad que ha quedado muy marcada, y en la cual en los últimos días se habló de la posibilidad de que hubiera una confluencia institucional entre ambas partes. ¿Usted cree que se puede llegar a avanzar en ese sentido con esa relación entre el PRO y la Libertad Avanza? Primero, lo que creo es que no hay una relación áspera entre el presidente y el Congreso, sino que lo que hay es una relación áspera entre el presidente y aquellos diputados o personas que ocupan cierto lugar, como en el caso de los gobernadores, respecto del cambio, ¿no? Él es reticente a todos aquellos que no quieran acompañar su modelo de cambio. Y después, en cuanto a lo que vos mencionás acerca de confluir quizás en alguna especie de fusión entre la Libertad Avanza y el PRO, la verdad es que veo que es algo que de hecho funciona en ciertos momentos, como fue el caso de la ley Ómnibus, donde nosotros, si nos hubiese tocado ser gobierno, hubiésemos presentado una ley de muy similares características, seguramente, y es por eso que en ese momento decidimos apoyarla. Entonces, no es que va a haber una fusión o que vamos a trabajar en conjunto siempre, porque esto no es un cheque en blanco, sino que el PRO va a apoyar todas aquellas leyes
que creamos que son buenas para la Argentina y para poder terminar con este modelo kirchnerista y populista empobrecedor que nos ha traído a una de las inflaciones más grandes que le ha tocado atravesar a nuestro país. Así es. Recién mencionaba el caso de los gobernadores, la relación con los gobernadores, y bueno, se dio la particularidad. Los últimos días estuvo hegemonizado por la relación dura, si se quiere, entre el presidente de la Nación y uno de los gobernadores del PRO, nada menos, que es Ignacio Torres. Justamente hoy acabamos de conocer que hubo un fallo a favor de la justicia, a favor de Torres, pero independientemente de esa cuestión, bueno, ¿cómo se adecua el PRO en esta circunstancia, en esta situación tan particular que se da justamente con un gobernador de los suyos? Bueno, desde nuestro espacio lo que creemos es que es momento de bajar un poquito la temperatura y calmar las aguas y llevar todo adelante con un poco más de calma, ¿no? Ahora habrá que evaluar el fallo de la justicia y estar a derecho conforme la justicia así lo plantea, que es que se le restituyan los fondos a la provincia de Chubut. Así es. Bueno, ustedes iban a tener, ayer se hablaba de una reunión por Zoom con el gobernador y finalmente quedó que para hoy o mañana se habló justamente de ese tema. ¿Tiene alguna confirmación respecto de esa reunión que pueda llegar a haber? Sí, es así. Vamos a celebrar en el día lunes, a las 4 de la tarde se iba a celebrar la reunión entre el PRO y los gobernadores del PRO, entre el bloque PRO y los gobernadores del PRO, la cual finalmente no se llevó a cabo porque Ignacio Torres debía concurrir a la legislatura de su provincia y es por eso que finalmente no la celebramos, pero en el transcurso de esta semana se va a celebrar la reunión para que todos nosotros desde nuestro bloque podamos escuchar cuál es la posición de nuestros gobernadores, porque la del presidente ya la conocemos y ahora nos queda escuchar a nuestros gobernadores. Claro. Bueno, ahora se inicia el periodo ordinario a partir del viernes que viene. Una de las cuestiones que quedó, uno de los pendientes que quedó claramente fue el tema de la ley de bases. Bueno, ahora se habla de la posibilidad de que pues, se pueda retomar a través de varias leyes paralelas que pueda llegar a haber. ¿Qué le parece que eso es más viable que el tratamiento nuevo de arrancar de cero con esa norma o lo más conveniente sería diseccionarla un poco esa ley? La verdad es que por el caudal de diferentes temáticas que abarcaba esa ley, se complejizaba muchísimo más su tratamiento. Entonces, siempre distintos bloques han establecido durante el trabajo en comisiones la posibilidad de que esta ley se tratara en las distintas comisiones porque se habían calculado que debería haber pasado por alrededor de 29 comisiones aproximadamente. Entonces, quizás trabajándolo de esa manera se pueda lograr un mejor resultado y que la ley salga para que podamos empezar de esta manera a trabajar con los cambios y terminar con el déficit en la Argentina. El otro tema que hegemonizó toda la actividad legislativa, digamos, o toda la atención legislativa durante este verano que estuvieron tan activos, fue el tema del decreto de necesidad de urgencia, que ahora en principio parecía que no iba a suceder, pero ahora pareciera que en el Senado están los números como para llegar a rechazarlo ahí. No está eso, no es algo que pueda llegar a suceder, por lo menos de momento, en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que le parece que debería llegar a suceder para evitar justamente que pueda llegar a pasar lo que nunca sucedió, que termine siendo un decreto de necesidad de urgencia rechazado en las dos cámaras? No, bueno, lo que me parece a mí que debería suceder es que los senadores deberían entender que el decreto de necesidad y urgencia es algo que necesita el presidente, que lleva muy poco tiempo en ejercicio de su mandato, como herramienta para poder llevar a cabo las políticas públicas que él considera necesarias y que además es un presidente que ha sido validado por el 60% de los argentinos. Entonces me parece que deberíamos todos acompañar ese DNU. Una alternativa que tuvo su gobierno justamente entre 2015 y 2019 fue el tema de la situación del manejo de los decretos de necesidad de urgencia. Yo siempre digo que, por ejemplo, a Macri no se le hizo nada, como a cualquier gobierno que está en minoría, no se le hizo nada sencillo el tema. No es un recurso amable que tenga que ver, muchas veces se echa mano de ese recurso, pero después le cuesta con minoría mantener esas situaciones. Una de las alternativas que encontró fue, por ejemplo, cuando en su momento tuvo un mega DNU
Macri, transformarlo en ley, en varios proyectos. ¿Esa le parece que puede llegar a ser una salida razonable con este mega DNU? En caso de que el mismo sea rechazado, sí, por supuesto que sí. Transformarlo en ley va a ser una de las mejores alternativas para que estas medidas que plantea el gobierno se puedan realizar. Uh-huh. Hablando de una de las partes que fue la primera que le congelaron a ese DNU, que fue el tema de la reforma laboral. Justamente, que ahí, desde la oposición dialoguista, se dijo, bueno, justamente eso ya teníamos los números para avanzar con eso. ¿Le parece que pues, se puede llegar a avanzar? ¿Por qué Cámara deberían arrancar ese tratamiento? Bueno. Nosotros desde nuestro bloque estamos trabajando en diferentes proyectos de reforma laboral, porque entendemos que hoy uno de los sectores que se encuentran más ahogados en nuestro país son las pymes, y que debemos darles las herramientas necesarias para que la gente pueda seguir invirtiendo en nuestro país y para que siga existiendo mano de obra con una tasa de desempleo tan alta en la que nos encontramos hoy. Entonces estamos trabajando desde nuestro bloque en presentar un proyecto de ley de reforma laboral para que este tipo de cosas terminen de ocurrir. Bueno, perfecto. Y entonces, y en definitiva, volviendo a la cita del viernes que viene, ¿con qué clima cree que en definitiva va a encontrar el presidente de la Nación? Ya que mencionábamos el caso de Macri, a Macri le ha pasado que ha tenido, por lo menos en la segunda presentación, me parece que tuvo un intercambio muy duro con la oposición de entonces. Bueno, ¿qué clima espera que vaya a darse en esta asamblea? Entiendo, y por lo que hemos vivido hace poco en el momento de la votación de la ley de bases, el clima va a ser muy similar al que vivimos en ese momento de tratamiento de la ley, donde la oposición mayoritaria en la Cámara, que es el kirchnerismo, siempre fue muy reticente a este gobierno, y está bien, es entendible. Y del otro lado está Javier Milei, que tiene que gobernar y que necesita las herramientas necesarias, y estarán los otros bloques que lo estarán apoyando para que pueda llevar adelante las medidas que él necesita. Perfecto, diputada, le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros y bueno, nos seguimos viendo a lo largo del año, justamente. A usted le quedan 2 años, arrancó ahora justamente, y bueno, mucha suerte en su tarea. Entonces, gracias. Gracias. Y bueno, estábamos con la diputada María Florencia de Sensis del PRO y bueno, hablando sobre todo lo que va a suceder con la Asamblea Legislativa que, bueno, ya tal cual indicábamos al principio, bueno, tendrá lugar el próximo viernes en un horario, no nos vamos a cansar de repetir hasta el viernes que viene, que es absolutamente infrecuente, pero totalmente lógico. En última instancia, el presidente tiene la autorización, la autoridad como para elegir el horario para hacer esa presentación. Y bueno, ahora vamos a presentar a quien me acompaña hoy aquí, Fabián Goldman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Bueno, luego de algunas definiciones de la diputada, te cuento lo que están hablando en cuanto a lo que se viene en los próximos días de parte del gobierno nacional. Hoy la definición fue el presidente piensa ir a fondo con las provincias. Ajá. De alguna manera, inclusive ayer mismo, cuando se anticipaba o se tenía de relieve la posibilidad de que este fallo que acaba de realizar la justicia en la ciudad de Rawson a favor del gobernador Ignacio Torres en la tema de la coparticipación y que exige al gobierno nacional que sea inmediato el reintegro, se anticipaban y de alguna manera descalificaban a los jueces federales por más que sean provinciales, digamos. En el sentido, claro, es la justicia de Chubut. ¿Cómo no va a fallar a favor del gobernador provincial? Bueno, habría que decir que en todos los juzgados federales esto sucede, no solamente en Chubut, sino muchas veces uno también en entredichos y en los pasillos se habla de algunos jueces federales que en cada uno de sus distritos son funcionales a quien esté gobernando. Así que creo que en ese sentido habrá que esperar, por supuesto, uno aguarda la apelación de parte del Ministerio de Justicia de la Nación y el tiempo que va a demandar que se lleve adelante esta causa. Seguramente además pedirán que suba al Tribunal de Alzada, con lo cual va a ser una causa que va a llevar tiempo, su ejecución, no creo que sea inmediata, similar a lo que sucede con la cuestión de los fondos que la Ciudad de Buenos Aires le requirió
a el gobierno nacional durante la presidencia de Alberto Fernández. Así es. Así que se viene un tira y aflojo en el medio de una tarde en la cual los senadores, algunos de los senadores patagónicos, perdón, gobernadores patagónicos van a estar en la Cámara Alta, en el Senado, sin, creo, la presencia ni de Nacho Torres, gobernador de Chubut, ni el gobernador de Santa Cruz, Vidal, José. Así es, bueno, le damos la bienvenida a Lourdes. ¿Cómo estamos, José? Estás, Lourdes? Bueno, saludar por supuesto también a vos, a Fabián y a toda la audiencia que nos sigue ahí a través de Diputados Televisión. Bueno, hay mucho para esta semana que ya se va encaminando pensando en el fin de semana, porque a las 21 horas, que es cuando va a empezar las sesiones ordinarias o cuando en realidad el presidente le va a dar comienzo a las sesiones ordinarias, bueno, ya vamos a estar ahí a unas horitas de la madrugada del fin de semana y por eso, bueno, mucho también que hablar del contexto, de lo que se está viniendo con respecto a diferentes proyectos de ley, con cómo va a continuar la ley bases, pensando también en la semana que viene, un poco cómo se va a ir reestructurando también el rol de los gobernadores, esto que recién hablaba también Fabián, y muchísimos otros temas más, ¿no? Los famosos frentes de trabajo que va a tener el gobierno desde el 1 de marzo en adelante. Y bueno, decía al principio el tema del horario, bueno, estamos hegemonizados polémico. por la cuestión A ver, yo por lo que veía... es inédito. En el artículo 63, si no me equivoco, que es cuando dice que él puede... ¿Es el 63? No, el 191 o el 199, no me acuerdo si de la Constitución. Bien. Inciso 8. Inciso 8. Sí. Sé que era inciso 8, pero no me acuerdo sí. el número exactamente del artículo, que lo que establecía era esto, ¿no? Que siempre se tiene que realizar 1 de marzo, caiga domingo, lunes, jueves, no importa, pero lo que es indistinto es el horario. El horario, sí, no, sí. No hay problema si se da a las 9 de la mañana o se da a la tarde, que creo que siempre comenzaba cerca de las 16, por ahí. No, el horario habitual era a las 12. A las 12. Pero ha pasado también, se ha movido un poco más temprano, un poquito más tarde, pero si te acordás, vos estabas ayer, vos, Fabi, no, pero yo dije que tenían información de que hablaban de que se iba a modificar el horario, que no iba a ser el habitual. Eso lo anticiparon ayer a la mañana. Claro, y entonces se confirmó en el correr a la tarde con el decreto. Claro, se hablaba de que iba a ser, pero bueno, nadie imaginó que fue terminada. Estoy pensando que hace poco también hubo una más tarde, que era más tarde. No, lo que pasó específicamente quizá con las de aperturas de año legislativo de Cristina Fernández de Kirchner, que con motivo de su discurso, que duraban, me recuerdo el último, casi 4 horas, terminaban más tarde, pero en general siempre son a las 12. Sí, y a propósito, me acuerdo de estar terminando a las 16 o por esa hora, ¿no? Claro. Sí. Lo que sí, una de las cosas que estaba consultando era, el decreto es a las 21. A las 21, a mí me quedó a las 12, yo esperaba a las 12, pero a las 21. Pero la consulta a las autoridades que están en la parte de organización fue si va a arrancar a las 21 la presentación del presidente Milei o si arranca la asamblea a las 21. Me confirmaban que todavía no, que va a haber una reunión durante la tarde para coordinar cómo va a ser toda esta organización y que a ver si tienen que convocar a la asamblea para las 8 de la noche o bien el presidente de la Nación termina presentándose a las 22. Veremos en definitiva. Si vamos al tema de lo que tanto nos gusta a nosotros, que es el tema apostar, yo digo que va a arrancar a las 21, prime time, el presidente de la Nación. Yo creo lo mismo, y lo que tenemos que empezar a ver y a delinear cuáles pueden ser, en principio, los trazos gruesos del discurso que va a presentar el presidente Javier Milei, que, como decía con anterioridad, se va a mantener dentro de lo que viene insistiendo, la necesidad de demostrar que la casta política y lo que él denomina el círculo rojo es lo que quieren impedir el desarrollo y la libertad y el crecimiento de los argentinos, y en ese sentido va a seguir la línea de lo que fue el discurso del 10 de diciembre. Un par de datos ya están: la presentación del informe de la CIGEN con respecto a la deuda que dejó el gobierno de Alberto Fernández, que anunció Manuel Adorni, ronda los 3 billones de pesos. Por otro lado, el tema de lo que tiene que ver con la ley propuesta para
dictar cárcel a aquellos funcionarios que establezcan emisión de dinero, y algunas otras cuestiones que están dando vuelta en estos días a través de algunos periodistas con los cuales sabemos que el presidente Javier Milei tiene contacto, como por ejemplo la cuestión de Telam en cuanto a la reducción. Día a día se van anunciando también algunos ceses de algunas funciones de algunos organismos. Creo que el grueso va a estar puesto en ello, y por supuesto el contexto mundial, que seguramente no faltará, con la felicidad que se refleja en el rostro de los funcionarios nacionales luego de la reunión, por un lado, con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el viernes, y el sábado con Donald Trump en los Estados Unidos. Creo que, por supuesto que lo sigue editando, lo sigue escribiendo, no está listo. A lo largo del viaje dijo ayer, creo que a la mañana, que le faltaba escribir, así que la atención estará puesta allí en el mensaje, fundamentalmente a la política en general. Fabi dijo 4 horas y pico, recordando el último discurso de la expresidenta Cristina Kirchner. Lourdes, vos que... No, yo no dije que va a durar eso. No, recordá, hacía referencia a los largos discursos de apertura de sesión que daba en ese momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pasaba que yo me acuerdo de que estaba siempre terminando a las 16, 17. De estar merendando y viendo... Y más o menos. Más o menos, tomando unos matecitos. ¿Qué es lo que vos calculás? Pero yo creo que creo que va a ser breve. A ver, quitando que por ahí se pensaba que iba a dar también un discurso en las escalinatas, que esto realmente quedó descartado, dijeron que no, que la idea también era que también mucha gente lo pudiera ver, al discurso, y al ver y escuchar, y también esto creo que entre una hora y media, por si se da algún hecho puntual, porque le pueden hacer, viste que a veces el bullicio hace que por ahí capaz respondas. Habrá que ver. El presidente Milei no sé si es tanto de engancharse a las respuestas, pero viste, capaz alguien le dice algo y en eso se termina demorando bastante. Habrá que ver si hay un intercambio. No me parece que es que tal cual él lo mostró en los debates, por ejemplo, es algo que le molesta, el ruido, el bullicio exterior. Habrá que ver qué tipo de reacción se puede llegar a dar. Pero bueno, lo que estaba recordando como antecedente, estaba fijándome en lo que fue la asunción allá en las escalinatas del Congreso de la Nación, y bueno, le había contabilizado 33 minutos duró ese discurso, un discurso que estuvo marcado por el hecho de las interrupciones por los aplausos, porque recordemos, no es lo mismo hablarle a los legisladores que hablarle al público. Obviamente había mucho de imágenes de la multitud que estaba allí plantada frente al presidente de la Nación, el presidente en las escalinatas del PAL al Congreso de la Nación. Bueno, uno imaginaba que en tema puntual de lo que había hablado era menos de 33 minutos y era de corrido, pero pueden preguntar cosas, ¿no? O sea, lo pueden no lo pueden decirle cosas puntualmente. Eso sí puede no preguntarle, pueden gritar, claro, puede eso, llegar a darse, cosas. Y es muy probable que eso se dé justamente atendiendo esa Porque cuestión. me acuerdo lo de Macri, que también en su momento Macri era lo que le había dicho a uno de los legisladores, que lo que ustedes dicen de... Habla más de ustedes que de mí. Bueno, digo, capaz alguna frase por ahí sale, ¿no? Seguramente así sucederá. Y bueno, de todo esto vamos a seguir hablando en el transcurso de este programa. Ahora vamos a la primera pausa. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional
renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos en el resumen con toda la información legislativa. Seguimos hablando respecto de lo que va a suceder en la Asamblea Legislativa del viernes que viene. Pero bueno, ¿qué pasa el viernes? Arrancan las sesiones ordinarias. ¿Qué pasa cuando arrancan las sesiones ordinarias? Bueno, empiezan a tratarse todos los proyectos que hay libertad para tratar todos los proyectos que vayan presentando los legisladores nacionales. Por ejemplo, uno del que nos va a hablar Fabián, que acaba de presentar la diputada Gabriela Brouwer de Koning. ¿No es así, Fabi? Así es, y con un tema que está de alguna manera en la mesa de todos los argentinos, porque el salario mínimo vital y móvil es indudablemente una de las piezas más importantes en lo que se refiere a la comparación, y de ese número salen a su vez un montón de otros beneficios para los ciudadanos en la República Argentina. Pero vayamos a analizar un poquito qué es lo que ven los diputados radicales, en este caso, que son Dania Tabela, Marcela Antola, Carla Carrizo, Pablo Servi, Julio Cobos, Pedro Galimberti, Marcela Colli, Gerardo Cipollini, Mario Barletta, Manuel Ignacio Aguirre y Mariela Coleta, que son cofirmantes. Decimos cofirmantes cuando acompañan una propuesta que presenta una diputada, en este caso, como vos bien dijiste, Gabriela Brouwer de Koning. Y esto tiene que ver proyecto de ley de modificación a la ley 24.013 del empleo del salario mínimo vital y móvil. Vamos a la próxima placa, si les parece, compañeros. En ese sentido, hay que dejar en claro que el análisis que realiza es en cuanto al contenido y qué es lo que tiene que reflejar el salario mínimo vital y móvil. Dicen que es un derecho constitucional. Se encuentra en el artículo 14 bis de nuestra Constitución y esto garantiza a todos los trabajadoras y trabajadores una retribución justa y un salario, como dice su nombre, mínimo vital y móvil. Vamos a la próxima, porque lo que se ha dado en los últimos tiempos ha sido una regresión bastante importante en cuanto a lo que es el monto que se percibe con este concepto, y allí es donde quieren apuntar con este proyecto. Esto ha sido legislado por el Congreso Nacional. ¿A través de qué? De la Ley del Contrato de Trabajo 20.144, que en su título 4 de la remuneración del trabajador dice que todo trabajador por mayor de 18 años tiene derecho a percibir una remuneración no inferior justamente a lo que estamos hablando, al salario mínimo vital y móvil que se establezca, y además es inevagable. ¿Esto qué significa? Que nadie puede hacerte un juicio e ir contra tu salario. Esta es una de las propiedades que tiene bien claras y especificadas esta ley. Vamos con la próxima placa. También con respecto a lo que se atribuye a los derechos internacionales. En la próxima placa vamos a ver que está regulado adhiriendo a tratamientos de organizaciones que de alguna manera a nivel mundial han gestionado hasta ahora lo que significan los derechos laborables, entre ellos lo que tiene que ver la OIT. La Ley de Empleo número 24.013 establece el mecanismo de construcción del salario mínimo vital y móvil efectuado por medio del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario. Y en ese sentido, este Consejo es lo que se reúne periódicamente para establecer cuál debe ser el porcentaje de aumento. Está conformado por 32 representantes, 16 por los gremios y 16 por las empresas, y un presidente del mismo que es quien debe definir. Lo que ha visto... ¿El presidente es el ministro? No, es un alguien tercero, del Ejecutivo. Es un tercero, sí. Vamos a la próxima placa. Bueno, lo que decía, ¿no? Para terminar, con respecto al tema del Consejo, es el que debe definir, y que en los últimos tiempos
por ejemplo, en la última jornada no hubo una definición por parte del propio organismo y finalmente terminó laudando el gobierno nacional con un aumento que llegó a 200.000 pesos, va a llegar en el mes de marzo. Este sueldo básico tiene un impacto en estos momentos en nuestro país para distintos programas sociales. El potencial trabajo, del que se va a desenganchar, ya lo anunció Manuel Adorni, hasta este momento era un 50% del salario mínimo vital y móvil que beneficiaba a aquellos trabajadores que estaban incluidos dentro de este plan, la prestación por desempleo, el programa Acompañar, becas Progresar o la asignación universal por hijo. Todas ellas dependen, en definitiva, hasta este momento, del salario mínimo vital y móvil. A partir de octubre, este es el análisis que hacen los diputados radicales, encabezados por Koenig. A partir de octubre de 2023, el impuesto a las ganancias solo es pagado por quienes perciban ingresos por más de 15, es pagado por quienes perciban ingresos por más de 15 salarios mínimos. El valor del salario mínimo vital y móvil en diciembre pasado era el importe de 156.000 pesos. Y para el INDEC, la canasta básica total en ese mismo lapso era de 193.147. O sea, que la canasta básica a fin del año pasado era superior a lo que se consagraba como el salario mínimo vital y móvil. Un 20% menos. Aproximadamente, 19,38, sí, casi, justo un 20% menos, sí. Efectivamente. Vamos a la placa siguiente. Y a partir de esto, el análisis histórico. En enero del 2023, el salario era 65.427, dice el proyecto. Con la evolución de la inflación, la cifra actual representa, mirá el valor, un 32% menor en comparación. Y si acumula la inflación de enero del 25.5 en diciembre y del 20.6 en enero. Recordemos que las inflaciones además no son acumulativas matemáticamente, sino que son exponencialmente, o sea que es mayor al 46 casi que decía en la placa anterior. Claro. El valor actual, y este es el otro dato realmente para ponderar, es el más bajo en más de 20 años, ubicándose en los mismos guarismos que en 2003 y un 39% más bajo que el mayor cifra que hubo, que fue en septiembre de 2011, 2.300 pesos, equivalente a unos 400.000 actuales. O sea, hace 13 años el valor del salario mínimo vital y móvil era prácticamente el doble, un 30% más efectivamente, un 50% más de lo que va a ser recién en el mes de marzo. Vamos a la próxima placa. Increíble cómo ha ido perdiendo, ¿no? Cómo ha ido perdiendo valor el salario. Sí, claro, por supuesto. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, en líneas generales se mantuvo el crecimiento, decreció fundamentalmente el gobierno de Macri, trató de recuperarse durante el de Alberto Fernández, que no llegó a su totalidad, y ahora, bueno, estos 2 últimos meses, según lo que dicen los diputados radicales, ha perdido sustancialmente su valor. Y con respecto al proyecto en sí, dice en su artículo primero, el objeto es modificar la ley 24.013 de empleo a fin de garantizar la fijación mensual del salario mínimo vital y móvil. Claro. Este plazo de convocatoria ante el fracaso de la primera sesión del Consejo Nacional del Salario que no logre la mayoría requerida para tomar una decisión. O sea, hay que convocar a una segunda audiencia. Vamos, claro, adecuar las circunstancias a un tiempo de inflación muy alta. Claro, de crisis económica, y en la cual este valor base es el patrón, la medida patrón, como decíamos en otro momento, claro. Para el oro, para medir efectivamente el salario. Vamos a la próxima placa. Fijar plazo para laudar por parte de la presidencia por no obtener la mayoría requerida en la segunda sesión y contemplar la variable inflacionaria. Ahora lo que hacen es fijar una pauta para esta variable inflacionaria. Es decir, en este proyecto lo que pretenden es que esté atado directamente al índice de precios al consumidor y no sea arbitrariamente,
que se determine el valor de este importe. Vamos a la próxima placa. El artículo segundo modifica el artículo 135 en su inciso A y crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil para determinar periódicamente el monto correspondiente a todos los meses del año, siempre debiéndose prever el mes de enero en caso de no desarrollarse sesiones ordinarias en dicho periodo. Vamos al próximo artículo, son dos más. Modifica el artículo 137, las decisiones del Consejo serán tomadas por mayoría de 2/3. Si no lo logra, se convocará presencial en un plazo máximo de 10 días y si esto no se logra, su presidente laudará en un plazo máximo de 7 días corridos siguientes. Y la última modificación, el artículo cuarto, modifica el artículo 139 del salario mínimo vital y móvil garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y previsto por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, será determinado por el Consejo teniendo en cuenta los datos de la situación socioeconómica y la variación de índices de precios al consumidor. En definitiva, deja no al libre albedrío de los vocales, digámosle, de esta secretaría o de justamente quienes participan del Consejo, sino que hay un dato referencial claro en cuanto a cómo debe actualizarse el valor. Creo que, si no me equivoco, es la última placa. Así que, en síntesis, una propuesta que trata de alcanzar para este momento en el cual está atravesando la economía argentina una crisis importante, una salida específicamente a aquellos que tienen su salario, su poder adquisitivo disminuido porque el salario mínimo vital y móvil no crece como debería, José. Así es, y bueno, como bien decía Fabi, es un proyecto elaborado por la diputada Brauer de Coni y tiene el respaldo de varios legisladores radicales que ya liberados del forceps que le establecía un poco la alianza Juntos por el Cambio, bueno, ahora tienen libertad de acción en cuanto a la presentación de determinadas iniciativas. Ahora, en la continuidad del resumen, vamos a escuchar los que decía en primera edición el diputado Carlos Zapata. La discusión particular que plantea el gobernador de Chubut, que tiene su génesis en el descuento de un crédito que estaba garantizado por coparticipación que no había logrado renovar, es una cuestión que tiene que ver con el derecho común. En cuanto a la posición de las provincias, yo veo que luego de nuestra organización nacional, con la Constitución de 1853, la incorporación a la provincia de Buenos Aires, que se mantenía una idea de provincias preexistentes, delegación de facultades en el Estado federal, y luego, por cuestiones quizás de comodidad, o de que determinadas facultades de la nación eran necesarias para recomponer alguna situación difícil de las provincias, se empezaron a dar una serie de delegaciones impropias. ¿Qué quiere decir delegaciones impropias? A través de leyes, la provincia, los legisladores de la provincia, fueron haciendo algunas concesiones adicionales a la nación. De hecho, esto se presenta desde principios del siglo pasado, donde el orden constitucional claramente establecía que era facultad exclusiva y permanente de las provincias imponer contribuciones directas. Contribución directa, que es sobre manifestaciones directas de capacidad contributiva, patrimonio o renta. Bien, en el año 1930-31 se sanciona la ley 11.682 que establece la ley de impuestos a los réditos, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del 32, pero hoy sigue en vigencia. Luego de que pasó el gobierno de Iriburu, gobiernos constitucionales, provincias, representantes legislativos concedieron la prórroga a esta delegación impropia de facultades propias ahora te comprendo. Constitucionales. Te comprendo. Fíjate, Entonces, pergeniada durante un gobierno autoritario como el de Uriburu. Mirá vos. Claro. Mire, pero el tema de la delegación también impropio o el tema de la coparticipación tiene quizá un antecedente histórico anterior donde se hablaba sobre las provincias que estaban bastante pobres, pidieron parte o participación en lo que se llamaban los impuestos
¿cierto? Pero el primer antecedente que yo registro como violación al orden constitucional es permitirle a la nación o darle facultades a la nación que cobre impuestos directos cuando el texto constitucional establecía que era facultad exclusiva y permanente de las provincias. Escuchamos al diputado Carlos Zapata de Salta, él hablando sobre la relación, haciendo historia sobre la relación entre las provincias y nación, una relación tan en este momento tan controvertida, a partir del hecho del tipo de relacionamiento que está manteniendo el presidente de la nación con los gobernadores. Veremos cuánto espacio de la presentación del presidente de la nación el viernes que viene ocupa el tema de la relación con las provincias y cuántos son los gobernadores que están presentes en esta asamblea legislativa. Me acaban de confirmar que efectivamente la Procuración se va a hacer cargo de la apelación frente a la definición de la Justicia Federal de Rawson. Recordemos que el Procurador General del Tesoro de la Nación es Rodolfo Barra, claro, quien a su vez ha sido uno de los redactores de la ley de bases y también ha participado, entiendo, en algunas partes de lo que significa el DNU 7023. Un DNU que creo que hay para analizar este pedido de parte de los senadores del bloque federal para que convoque una sesión. Ahí, José, te consulto porque a mí me chiflaban por cucaracha que el hecho de no haber puesto fecha por parte de los propios senadores deja librado a definición de la presidenta de la Cámara de Senadores cuándo podría ser efectivamente esa convocatoria. Lo que dicen en el Senado de la Nación es que, bueno, la presidenta del Senado sabe que los números ya están para voltearle el DNU en la Cámara Alta. Y bueno, será una cuestión de que no, si bien si una cámara lo rechaza, sigue vigente igual, sigue vigente, no se modifica. Sigue vigente, sí, así es. Nunca sucedió que esto que la rechazaran. Y si lo rechazan las dos, cámaras, se deroga. Se deroga, sí. Eso nunca sucedió. Ha sucedido, sí, que aún en una de las cámaras al menos lo haya lo haya rechazado una de las iniciativas, algún DNU. En este caso, bueno, se sabe que ya alrededor de 40 votos que estarían dispuestos para rechazar este decreto de necesidad de urgencia. Evidentemente, ante estas circunstancias, bueno, lo que no tiene demasiado sentido ya, dilatar un poco el trámite legislativo de este tema, porque recordemos, todo lo que fue la primera parte del año legislativo, bueno, en el Senado de la Nación, donde había más posibilidades de que salieran leyes, quedó marcado por la posibilidad o los intentos de parte de Unión por la Patria por sesionar y por asestarle un duro golpe al oficialismo, rechazando esta iniciativa. Entonces, bueno, finalmente ahora será la cuestión de asumir el rechazo en la Cámara Alta y esperar que en diputados, bueno, avance las cosas de modo tal de que no se vaya a producir un rechazo de esas características. Recordemos, en el caso de Mauricio Macri, hubo un DNU que le rechazaron ya cuando no era presidente de la Nación. Lo rechazaron en una de las cámaras igualmente. No llegó a que lo rechazaran las dos cámaras en este caso. Bueno, después de la pausa seguiremos hablando sobre esta cuestión que me parece que tiene mucha tela para cortar. Pero primero una breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad,
Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Ya entramos al tercer segmento del resumen y bueno, hacíamos referencia hace un momento respecto de la cuestión relativas al decreto de necesidad de urgencia que generó en el Senado de la Nación una suerte de parate, de alguna manera, en cuanto al avance de las leyes. Y recordemos, la consecuencia de todo esto fue que en estas sesiones extraordinarias, no necesariamente solamente por el tema del DNU, pero bueno, no se pudo emitir ninguna iniciativa, no se pudo aprobar nada durante estos tiempos. El periodo extraordinario ya terminó el 15 de febrero pasado, porque no se prorrogó, podía haberse estirado hasta este jueves, 29 de febrero, pero bueno, no hubo una prórroga de parte del gobierno. Pero así como ayer hacíamos referencia a aquella ley que no fue, a propósito de la cuestión del lavado de activos y recordando una norma que estaba encaminada para ser aprobada y finalmente no pudo suceder, en ese caso sí por el tema del decreto de necesidad de urgencia. Ahora vamos a citar otra de las leyes que era cantado que podía llegar a aprobarse y finalmente, y ya veremos por qué quedó en el camino, y estamos hablando del proyecto de ley de boleta única de papel, que vamos a ver algunas placas referidas para recordar un poco este tema del que tanto hablamos a lo largo del año, de este año. Un par de años, pasado, ¿no? Un par de largos años. Al punto tal que perdió. Sí, perdió estado parlamentario. Fue algo que fue muy pedido en su momento por la ex oposición, ¿no? Sí, que hoy sigue siendo oposición, el dialoguista, lo que sea, sí. Pero bueno, si habremos gastado minutos para hablar sobre ese tema, bien gastados obviamente, porque la verdad que ameritaba este tema. Entonces vamos a ver una serie de placas donde vamos a recordar un poco este tema y bueno, vamos a remontarnos en el tiempo, como tanto nos gusta, a 2022, al 27 de abril de 2022, cuando encabezados por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo, en ese tiempo vamos a citar también bloques que ya no existen también. Claro, los cambios parlamentarios que se han dado a lo largo del tiempo, y ese es el otro análisis que falta, ¿no? ¿Cómo va a transcurrir esta Cámara de Diputados, este nuevo inicio en medio de la controversia con los gobernadores? Pero dejémoslo para después, avancemos con esto. Vamos a seguir, sí, con este tema, entonces volvemos a la placa. Entonces teníamos que el diputado Florencio Randazzo había presentado, él había impulsado ese emprendimiento de parte de varios legisladores de los principales bloques de la oposición que habían pedido una sesión especial en ese entonces para la semana siguiente para tratar los proyectos de boleta única que tenían estado parlamentario en el Congreso de la Nación. Veamos cuáles eran esas iniciativas que estaban, que fue lo que se dio a conocer como una suerte eran emplazamientos. En estas circunstancias funcionó. Después no del todo, pero en otras circunstancias también, por ejemplo el tema de alquileres, también se apeló a esa alternativa. Veamos la próxima placa, eran 8 las iniciativas que estaban puestas a consideración en ese momento. Eran, por ejemplo, el radical Gustavo Mena, quien hemos visto mucho durante todos estos días porque actualmente es el vicegobernador de la provincia de Chubut, Claudio Poggi, gobernador, o sea, vamos a ver, así como vamos a ver partidos políticos, vamos a ver a muchos diputados que ya no están o que ya son gobernadores, que saben algo más. Claudio Poggi, actual gobernador de San Luis, Alejandro Topo Rodríguez, Enrique Esteves, Silvia Los Penato, Pablo Tonelli, Jorge Enríquez y Emilio Monzó, todos ellos tenían iniciativas referidas a la creación de la boleta única de papel. Ya no el voto electrónico, o sea, se había dejado esa alternativa de lado, pero bueno, probaron con esto para ver si se podía tratar. Veamos la próxima placa. El pedido entonces llevaba las firmas de Florencio Randazzo, Luis Di Giacomo, Agustín Domingo, son los rionegrinos, José Luis Esper de Avanza Libertad, Mónica Fein del Socialismo, Topo Rodríguez de Identidad Bonaerense, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, los de la Coalición Cívica, Mario Negri, Facundo Manes, Julio Cobos, hay más firmantes todavía, lo veremos en la próxima placa, Cristian Ritorno,
Pablo Tonelli, Silvia Los Penatos, Gerardo Milman, Rogelio Frigerio, actual gobernador, María Eugenia Vidal del PRO, Ignacio García Aresca de Córdoba Federal, Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, Margarita Stolbizer y Emilio Monzón de Encuentro Federal y Rodrigo de Loredo, que entonces era de Evolución Radical, hoy preside el bloque radical. Y bueno, esa fue aquellos que jefes de bancada o referentes de bancada que firmaron ese pedido que finalmente logró su fin. Lo veremos en la próxima placa, logró el fin por lo menos de que el día 5 de mayo se hizo finalmente una sesión en la que la oposición unificada, porque bueno, vimos la cantidad, esa sola referencia de todos los nombres que veíamos ahí nos daba una cantidad de diputados detrás que podían justificar que la aprobación de esta norma. Recordemos, estábamos hablando de oposición por entonces, el oficialismo, año 2022, era el de Alberto Fernández. Logró imponer entonces una moción de emplazamiento de las comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsaban la implementación de la boleta única de papel de cara a las elecciones de 2023. La idea era que ya se impulsaran en las últimas elecciones. Veamos entonces qué sucedió. La votación resultó con 132 votos a favor, 116 en contra, 3 abstenciones, tras 2 jornadas de debates con invitados, un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y de Hacienda. Finalmente, la Cámara de Diputados cerró el 31 de mayo el tratamiento al proyecto de boleta única en papel. Fue todo bastante vertiginoso una vez que se pudo llegar a avanzar. Entonces, finalmente, la oposición había reunido un total de 58 firmas para hacerse con el dictamen de mayoría, mientras que el oficialismo había juntado con el acompañamiento del misionero Diego Sartori. Recuérdense, los misioneros no quieren saber nada con el tema de la boleta única, de cambios en ese tipo de sistemas. 57 firmas hubo en ese momento para alzarse con el dictamen de rechazo. Finalmente, entonces, se llegó a algo que no es frecuente en general, que es que la oposición se alce con el dictamen de mayoría, que era lo que estaba cantado que iba a suceder, y bueno, no lo pudo evitar obviamente el oficialismo, el Frente de Todos de entonces. Veamos la próxima placa entonces. Lo que sucedió el 8 de junio de 2022, que fue al cabo de una sesión de 9 horas, la oposición en la Cámara de Diputados se anotó un triunfo con la aprobación de ese proyecto para implementar la boleta única de papel a nivel nacional. Y en las próximas, la idea era que se aprobara en las próximas elecciones. El resultado fue 132 votos, ese era el número que tenía, a pesar de que estaba tan unida la oposición, pero bueno, es muy finito la diferencia con el oficialismo de entonces. 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Igualmente a la oposición le faltaron muchos diputados en esa votación. Ya lo veremos en la próxima. Bueno, fueron positivos 115 votos de Juntos por el Cambio, 8 del Interbloque Federal, 2 de Juntos Somos Río Negro. Tengan en cuenta este detalle, o sea, Juntos Somos Río Negro estaba de acuerdo con la boleta única y era uno de los principales sostenes de la oposición en su conjunto para imponer esto. 2 de Avanza Libertad, que eran Esper y Píparo, 2 de La Libertad Avanza, que eran Villarruel, Milei. Y Milei, sí, y 2 ahí me lo sacaron, pero 2 del Bloque Ser, Claudio Vidal, actual diputado nacional, gobernador nacional, gobernador de Santa Cruz, y el monobloque de Rolando MPN, Rolando Figueroa, de Neuquén. Neuquén, sí, señor. Gobernador de Neuquén. Así muchos gobernadores. Entonces, muchos gobernadores. Entonces, veamos ahora la próxima placa, a ver cómo siguió esta discusión. Todos los votos en contra fueron de Frente de Todos, que tuvo además 14 ausentes, por eso decía mucho ausente, igualmente no les alcanzaba, pero hubieran llegado a 118, me parece. Tampoco estuvieron los 2 legisladores del Frente de la Concordia Misionero, que ya dijimos que no quieren saber nada con este tema. Al cabo de la votación, los diputados se abocaron a la votación en particular, un trámite suavemente engorroso,
engorroso por las múltiples modificaciones introducidas al texto. En ese momento se había hablado mucho en las comisiones para modificarlo y después hubo toda una negociación hasta la llegada del texto finalmente al recinto y bueno, fueron modificaciones que se hicieron. Vamos a contar un poquito en qué consistía esta iniciativa. Está inspirada en el modelo cordobés. Recordemos que en la sesión, es una imagen viva que ustedes tienen seguramente, que todos tenemos, es esa imagen cuando la diputada Graciela Camaño se iba estaba en un extremo del recinto y en el otro extremo Emilio Monzó mostrando el tamaño de una boleta justamente de las que iba a haber y que terminaron usándose al año siguiente. La boleta contenía toda la oferta electoral en la misma paleta dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe. Para el caso del presidente y vice aparecería el nombre, esta es la idea, nombre, apellido y foto de ambos candidatos. También para el caso de los senadores nacionales contendría nombre y apellido de los candidatos y foto, color de las personas titulares. Para diputados nacionales figurarían como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. O sea, siempre hablamos de que lo que es la lista sábana tiene que ver más que nada con las provincias grandes. La lista sábana se da en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en aquellos distritos donde hay muchos legisladores, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, pero en los otros demás distritos se conocen todos y bueno, en general se eligen máximo 5 diputados. Veamos entonces la próxima placa. En todos los casos se incluirá la foto color de las primeras 2 candidatas o candidatos titulares. En las provincias que se elijan más de 5 diputados, que son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, justamente entonces aparece una cantidad acotada. Veamos entonces esta próxima placa. Las listas completas con sus respectivos suplentes deberían ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación. Esa es la idea, un poco que estén colgadas. Si algún día se implementa este sistema, bueno, van a estar a la vista de todas maneras. No es que la gente va a llegar al cuarto oscuro. ¿Hay que hacer la cruz? Lo que tenés que hacer es la cruz, sí. Esa es la idea un poco, entrar con una lapicera, y hacer la marca correspondiente. Bueno, veamos entonces a ver en la próxima placa. Esto además optaría por algo un poco más ambiental, sí, que ayude al medio ambiente. Usted que sabe del tema de medio ambiente. ¿No? Para cortar tanto por ahí el tema del papel, ¿no? Los árboles que se cortan por boletas. Claro, recordemos, y me acuerdo una referencia durante el debate que se hizo, que la cantidad de boletas que había recibido un candidato, por ejemplo, que había sacado el mínimo, un 10% de la cantidad recibía la misma cantidad de impresión de parte del gobierno. También hay un mínimo, después está el porcentaje adicional que va en relación a la cantidad de votos que sacó en la elección anterior. Claro. Pero son 2 puntos diferentes. Sí. Entonces, volvemos a las placas. En caso de simultaneidad con elecciones provinciales, ahí uno diría, bueno, recordando lo que se dio en la ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones, las elecciones concurrentes, bueno, se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y de corresponder los municipales también. Bueno, eso en el caso de que adhieran la provincia correspondiente. Vos estás hablando de como cuando Patricia Bullrich votó con la... Claro, sí, que fue una experiencia fallida justamente en la ciudad de Buenos Aires. En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales en la boleta única en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas. De todo esto se habló entonces durante todo lo que fue el debate en la Cámara de Diputados. Tuvo media sanción, entonces recordamos, en el año 2022, y me acuerdo en ese momento decían los diputados de Juntos por el Cambio que no les interesaba que se tratara en la Cámara de Senadores porque sabía que en el Senado no pasaba, pero sí con la próxima conformación, o sea, en este interregno que se dio entre diciembre
y febrero la idea era que pudiera llegar a aprobarse porque iban a estar los números. Ellos pensaban, Juntos por el Cambio, iban a estar los números a partir de una muy buena elección que podrían llegar a hacer en las provincias. Eso no sucedió, por lo menos con Juntos por el Cambio, pero sí se daban las circunstancias como para albergar alguna alternativa, de modo tal que La Libertad Avanza terminó introduciendo el proyecto para que fue uno de los 14 que figuraron para estas sesiones extraordinarias. Este proyecto, en definitiva, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no llegó en tiempo para ser convalidado en Senado. Tendríamos que hacer una lista de los proyectos importantes que se trataban de debatir, tanto en diputados como en senadores, de los que hablamos muchísimo tiempo a lo largo de los 2 años anteriores, y finalmente no se convalidaron. Me acuerdo de agroindustria, me acuerdo del trazado de la pesca. Realmente han sido años en los cuales la división y el fraccionamiento tan grande que ha tenido la Cámara ha impedido avanzar con cuestiones clave, el tema de la licuefacción, de los gasoductos. Sí, hubo un momento en el que la Cámara de Diputados funcionó, avanzó bastante. Con eso que dijo de la trazabilidad de la pesca, hubo 2 comisiones, creo, de trazabilidad de la pesca que estuvieron llegando, que me acuerdo patente del diputado Vara, de la provincia de Corrientes, que bueno, le explicaba tipo la importancia de poder finalmente que se dé y que haya una trazabilidad, un conteo de cómo se vive la situación pesquera y también por una cuestión de seguridad, ¿no? Así es, sí, tal cual. La cuestión es que en definitiva cuando llegamos, ahora en la próxima placa vamos a ver lo que sucedió cuando llegamos finalmente al Senado. Más de un año encajonada en el Senado, el oficialismo retomó el debate de boleta única en papel. El 3 de enero ya arrancamos allá por el año 2022, ahora llegamos al bien reciente, el 3 de enero de 2024, y fue incluido en el temario de extraordinarias y se debatió en un plenario de comisiones de asuntos constitucionales, de justicia y de asuntos penales, pero no se emitió dictamen en esa oportunidad. En la próxima placa vamos a ver que sí sucedió eso en la semana siguiente, donde se emitió dictamen, pero no hubo, y ahí está la novedad lamentable en el caso de quienes aspiraban a que se aprobara esto, porque no hubo uno, sino 2 dictámenes. ¿Qué fue lo que sucedió? El bloque libertario, que tiene 7 senadores nada más, respaldó la media sanción de diputados, mientras que desde Unión por la Patria firmaron el dictamen presentado por la rionegrina Mónica Silva, que propone un sistema por categorías. Entonces, este es el tema, o sea, Unión por la Patria hizo política, justamente, que era, ellos rechazaban todo el tiempo, rechazaban esta iniciativa, y en ese momento les convenía no rechazarlo, porque ¿qué hubiera sucedido si les convino alinearse con lo que fue? Por eso hacía referencia a que viéramos lo que sucedía con los rionegrinos. Los rionegrinos estaban alineados con Juntos por el Cambio en diputados. Acá la rionegrina, que reemplazó a Alberto Bretilnec, Mónica Silva, presentó un proyecto propio con un sistema por categorías. ¿Qué hicieron los de Unión por la Patria? Respaldaron ese dictamen. Claro. ¿Cómo quedó? Y ahora lo vamos a ver en esta de las últimas plaquitas que hay. Es la última ya. El proyecto quedó empatado. De un lado estaban los 7 de La Libertad Avanza, 13 de la UCR, vamos sumando, 6 del PRO, 3 de Cambio Federal, 3 de Unidad Federal, 2 de Santa Cruz, Beatriz Ávila y Lucila Krexel. Esa sumatoria, ya así al abuelo de pájaro digo que da 36. Y del otro, qué cara dura. Y del otro lado... No se ve el pájaro ahí atrás que esté volando. Y del otro lado tenemos a 33 de Unión por la Patria, 2 misioneros y Mónica Silva. Entonces ahí tenemos a los 36. ¿Qué es lo que termina pasando? Hay un empate. Esto por eso no terminó llegando nunca al recinto, porque ¿qué pasaba? Lo hemos repetido, vamos a decirlo nuevamente, al tratarse de un tema electoral necesitaba una cifra especial, una mayoría absoluta, o sea, por lo menos en el Senado 37 votos. En este caso había 36 votos de cada lado. No servía que terminara definiendo Victoria Villarroel la votación,
porque en ese caso, bueno, sería 37 contra 36, pero es inválido ese porque no es senadora nacional, entonces en definitiva esto quedó en el camino no por el decreto de la necesidad de urgencia, no por ninguna otra cuestión, sino simplemente porque, bueno, Unión por la Patria le encontró la vuelta para frenarlo de esa manera. Y ahora veremos si a lo largo del presente año, en definitiva, y con esa promesa que hay de parte del oficialismo de hacer un tratamiento de lo que iba a ser la ley de bases, esa parte toda electoral, bueno, se incluye en este debate que veremos si se da en este año, que tiene la chance de hacerlo porque no es electoral. Y así sí, yo creo que al margen de esto, como te decía, lo interesante es ver, hablamos del DNU, cómo va a darse en todo este contexto político y de relación del gobierno nacional con las provincias la situación en la Cámara de Diputados. Porque recordemos que consiguió una mayoría para poder avanzar con la conformación de las comisiones, pero habrá que estar muy atentos hacia dónde trabajan, por ejemplo, el bloque de Hacemos Coalición Federal, que como venimos diciendo tiene bastantes diferencias entre sus miembros, el sector de la UCR, o lo que pueda llegar a suceder mismo dentro del PRO, porque hay un sector allí que está completamente volcado hacia el gobierno de Javier Milei, los diputados que firmaron este documento junto a Patricia Bullrich, destacándose Iglesias, Ahmechet, también bueno, la firma allí de Pinedo, que no es diputado, y el otro sector que de alguna manera uno entiende responde a una lógica que ha apoyado a los gobernadores de Juntos por el Cambio, que emitieron este comunicado el viernes en respaldo del chubutense Torres. Entonces ahí pareciera que funge algún tipo de agua divisoria o de grieta que habrá que ver si llega al río. Por lo que dijo en principio la diputada hace un ratito aquí en el piso, pareciera que no. Pero todo se hace despacito y en su medida y armoniosamente, como decía el general, y habrá que ver si esto efectivamente nos resulta en un apoyo un poco más medido de parte de este sector que acompaña esta cuestión de Torres, o de alguna manera continúa la unidad y el bloque sólido que le da los 37 diputados al PRO. Yo creo que va a ser proyecto por proyecto. Coincido totalmente con lo que dice Fabi en el sentido de que bueno, va a haber que ir esperando, así como pasó con la ley bases, que por ahí decimos, bueno, a ver, llegamos al consenso en general, pero después proyecto por proyecto, ley por ley, se va a ir determinando a ver también qué es lo que se va a poder negociar dentro de cada uno de los bloques y por supuesto también en la parte externa, digo, cuál va a ser el quórum o cuál va a ser, en este caso, la postura que van a tener los dialoguistas, o inclusive también el PRO, que creo que hoy las miradas, y teniendo en cuenta que tienen elecciones ahora dentro de poco, van a estar enfocadas en el PRO, ¿no? En cuál va a ser el rol de partícipe necesario para tener una salida de proyectos más fácil, ¿no? O dictámenes. Claro, justamente. Está bien que no es, que no son los únicos, sino que también hay otros bloques que son necesarios, pero me parece que en el PRO es donde, teniendo en cuenta también la participación de referentes políticos importantes y que capaz tienen mayor rodaje, mayor experiencia, digo, siempre han tenido como una postura importante con la gestión anterior y ahora también, bueno, van a tener que apoyarse mucho, ¿no? Así es, sobre todo porque, bueno, un poco lo decíamos durante la semana, el dato que se daba a partir del viernes, cuando estalló todo este conflicto entre el gobernador de Chubut y el presidente de la Nación, fundamentalmente, y lo que se da en ese momento fue la adhesión de parte de los ex socios de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Los radicales se alinearon rápidamente junto con el gobernador chubutense, los bloques de diputados, el bloque de senadores también nacionales, hasta el Partido Radical, después también lo terminó haciendo Hacemos Coalición Federal, otros sectores que se alinearon, el PRO
prefirió mantenerse, o sea, estaba en la situación tan incómoda que era un poco lo que también decía la diputada Sensi. Hoy trataba ellos, justamente para tratar de evitar esta situación que les incomoda, porque estamos hablando de un gobernador propio y en una situación, en un gobierno que consideran de alguna manera, si no propio, aliado y absolutamente afín. Entonces, en definitiva, lo que ellos quieren es tratar de que esto decante. De alguna manera, ayer se logró el hecho de que Ignacio Torres finalmente bajara un cambio, que acudiera a apelar al tema de la justicia y no a la medida que había anunciado en su momento y que le da pie a los propios del PRO que trataban de distanciarse, de decir, bueno, nosotros no somos aquellos de a apelar a medidas secesionistas o a bajar la palanca de nada. O sea, eso va contra esa alternativa. Igualmente yo creo que de esto vamos a seguir hablando un montón a lo largo de los próximos días. Estamos en etapas donde se define la caja, o sea, hay un montón de cuestiones de dinero. Esa es la frase del y principalmente, realmente, o sea, principalmente dinero es el problema que vamos a tener que llevar adelante. ¿Y qué es lo que sabemos? ¿Y qué es lo que ya sabemos? Que no hay plata. Eso, así es, y no hay tiempo. Con moñito se lo entregamos al próximo. Llegamos al final. Gracias, Lourdes. Un placer. Gracias, Fabi. Igualmente, José. Y nos vemos el viernes con vos y con vos más mañana. Por supuesto, acá vamos a estar. Bueno, ya estoy acreditada, así que a mí me dejan entrar. Los dejamos a ustedes nosotros nos vemos mañana a las 14:30 y ahora los dejamos con Amanda Alma y su gran equipo de tercera edición.